Bien, ahora vamos a seguir viendo cómo encontramos o cómo representamos un número en complemento a 1. En realidad vamos a ver cómo encontramos el complemento a 1 de un número, es decir, cómo encontramos el número negativo de un número dado. Complemento a 1 tiene las características similares a complemento a 2, pero encontrar el complemento a 1 de un número b, trabajando con n-bit, implica hacer la siguiente cuenta. Si se quiere encontrar el complemento 1 del número b, hay que hacer 2 a la n menos 1 menos b. Esto es muy similar a encontrar el complemento a 2, salvo que este menos 1 no estaba. Entonces, encontrar el complemento de un número trabajando en complemento 1 es simplemente cambiar los ceros por 1 y los 1 por 0. Supongamos que nosotros estamos representando el número 17 positivo con 8 bits. Esta es la representación en 8 bits de un número trabajando en complemento 1. Una aclaración acá. Representar un número positivo en complemento 1 y en complemento 2 es exactamente lo mismo. La diferencia está cuando representamos números negativos. Bien, entonces, si yo tengo un número 17 positivo que está representado acá en complemento 1 y me dicen encuentre el complemento 1 de este número, yo simplemente tengo que cambiar los 1 por 0, los 0 por 1 y voy a encontrar este número que representa el número menos 17 trabajando en complemento 1 y viceversa. Si yo tengo este número que sé que es un número negativo porque empieza en 1 igual que el caso del complemento 2 y me dicen encuentre el complemento 2, el complemento 1, perdón, de este número, lo único que tengo que hacer es cambiar los ceros por 1 y los 1 por 0 y voy a llegar a este número que está acá. Acá hay otro ejemplo del número 127 trabajado en complemento a 1, ¿no es cierto? Que este es el número más grande que podemos representar. Y acá está el complemento. Si partimos de este número, el complemento a 1 de este número será el que tenemos acá a la izquierda. Una curiosidad de este sistema en complemento a 1 es que que el 0 admite una doble representación. ¿Por qué? Porque si yo parto del 0 y cambio los 0 por 1 y los 1 por 0 me da esto. Pero el menos 0 y el 0 en realidad no tienen sentido, por lo tanto el 0 admite una doble representación. Una cosa importante es ver cuál es el rango de representación cuando se trabaja en complemento 1. Esto lo tienen que saber porque a veces hay preguntas de esto y cometen errores. El número, trabajando con el bit, que se pueden representar varía desde menos 2 a la n menos 1 menos 1 a 2 a la n menos 1 menos 1. Trabajando en complemento 2 esto no estaba, así que en realidad la magnitud, o sea el valor absoluto de un número representado en complemento 2 es mayor que en una unidad que en complemento 1. Ya vamos a ver un poquito esto, porque el rango de representación en complemento 1, en complemento 2 no estaba este menos 1 que sí tiene el valor en complemento a 1. Bien, acá hay una tablita en donde hay representados desde el menos 8 al 7 números trabajando en 4 bits, ya sea en complemento 2, en complemento 1, en magnitud y signo y en exceso. La representación en exceso la nombramos al principio, pero nunca más hicimos referencia a ella. En realidad, la representación en exceso es poner todos los números de manera creciente, los números binarios con la cantidad de bits que se especifique, de manera creciente y fijar el 0 en algún lugar. Cuando se fija en la mitad de la escala, ¿no es cierto? Se fija acá, por ejemplo, se dice que es exceso en 2 a la n-1, en este caso exceso en este caso n, fíjense que es 4, ¿no es cierto? Entonces sería en 8. Pero hay algunos casos en que el 0 no se pone exactamente en la mitad, sino que se pone en algún lugar cualquiera y queda una simetría en la cantidad de números que se pueden representar entre los negativos y los positivos. Eso hay casos muy especiales, por lo tanto no vamos a abundar en este tema. Por lo pronto ustedes sepan que existe, que se ponen todas las posibles representaciones de los números,
de manera creciente y se ubique el 0 en algún lugar. Cuando se ubica en la mitad de la tabla, es del tipo 2 a la n-1, dependiendo de la cantidad de bits con que se trabaje. Fíjense una cosa, el menos 8 admite representación en complemento 2, pero no lo admite ni en complemento 1 ni en magnitud y signo. Esto es lógico. ¿Y a qué se debe? Y que estoy gastando, entre comillas, una doble representación para el 0 y la tengo que pagar de alguna manera. Entonces tengan en cuenta esto, miren la tabla, vean cómo representar en los distintos, aunque sea desde menos 8 a 7, en los distintos sistemas, y el exceso en 3, la representación en exceso, por ahora, los conceptos básicos que mencionamos recién. Una cosa que es importante es cómo realizamos la suma y la resta trabajando en complemento a 2. La idea de complicarse la vida en esta representación y en lugar de usar magnitud y signo, es decir, nosotros en el sistema decimal estamos acostumbrados a trabajar con magnitud y signo. ¿Qué significa? Yo represento la magnitud y si adelante a la izquierda tiene un signo más es positivo y si tiene un signo menos es negativo. De hecho, el signo más, si no está, suponemos que el número es positivo. Eso sería muy parecido a magnitud y signo en binario, y sin embargo nosotros trabajamos en complemento 2 porque vamos a ver que eso nos trae aparejado una ventaja importante en el momento de implementar el hardware para realizar operaciones. Y nos vamos a centrar en las operaciones en complemento 2. Para que entiendan esto, vean lo siguiente. Encontrar el resultado de A menos B, ustedes saben por álgebra que es lo mismo que A sumarle menos B, o lo que nosotros llamamos el complemento. Y mírenlo en términos de un diagrama en bloques. Supongamos que la idea de esta representación es, dijimos, ahorrar hardware. Supongamos que yo solamente tengo como bloque operador, o sea que realiza sumas, pero no tengo un sumado y un restador, sino que simplemente sumo. Teniendo en cuenta esta expresión que está ahí, yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense, si yo quiero hacer siempre acá, sumo lo que entra por acá más lo que entra por acá. Este bloquecito que está acá, que se llama multiplexor, que lo vamos a ver en bastante detalle más adelante, es un dispositivo que, de acuerdo a la señal que yo tenga acá, me deja pasar lo que está arriba y lo que está abajo. Supongamos que yo cuando quiero sumar, le pongo un 1 y cuando quiero restar le pongo un 0. Esto sigue siendo una señal binaria. Entonces, cuando yo le pongo un 1, lo que va a hacer, el resultado va a ser la suma de esto y lo que viene acá. Como tiene un 1, pasa el B. Cuando hay un 1, va a ser la suma de A más B. Cuando yo coloque un 0 acá, va a ser A más el valor que pase por acá. Pero si ese valor que pasa por acá cuando es 0 será y yo encontré el complemento en este bloquecito, quiere decir que lo que voy a hacer es A menos B, o A más el complemento de B. En este caso, vamos a ver, no ahora, pero créanme, que con con este hardware que he agregado, puedo hacer la suma o la resta de acuerdo a la señal que yo entre por acá. Más adelante vamos a ver que complementar un número, este hardware que incorporamos, que no lo tendríamos, es mucho más sencillo que poner un sumador y un restador de manera independiente. Entonces, complemento 2 nos va a permitir realizar la resta como un caso particular de la suma cuando yo previamente he complementado el número que quería restar. Una cosa que hay que tener en cuenta es la siguiente, y es que siempre puede pasar, pero trabajando en complemento 2, como vemos el tema del desborde o overflow. ¿Qué significa? Nosotros dijimos que cuando trabajamos en complemento 2, en general representación de un negativo, tenemos que decir con cuántos bits estamos trabajando. Supongamos que trabajamos con 8 bits, por decir un número. Yo siempre voy a tener mi resultado en 8 bits. Ahora, lo que puede pasar es que esos 8 bits de resultado no alcancen para representar el número que surge de la suma o de la resta. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo se puede producir overflow? Y hay dos casos.
En primer lugar, considerar que si sumo dos números de distintos signos, nunca va a haber overflow. Piénsenlo, si puedo representar un número con signo positivo y puedo representar un número con signo negativo con una determinada cantidad de bits, cuando yo opere eso, el resultado siempre va a poder representarse con ese número de bits. En cambio, si yo opero dos números del mismo signo, es decir, sumo dos números o resto dos números negativos, eventualmente puede ocurrir que se produzca un overflow o un desborde. Analicemos unos ejemplos y esto seguramente les va a aclarar un poco más la situación. Acá represento el menos 3 y el menos 6 con 4 bits. Número negativo, el bit más significativo es un 1. Si yo hago la suma, me queda esto que está acá. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay overflow? ¿Por qué detecto el overflow? Porque yo estoy operando dos números negativos. Recuerden que si hay un 1 adelante se trata de números negativos y el resultado de la suma de dos números negativos me da un número positivo. Error. Lo mismo ocurre en el caso que sume dos números positivos. Fíjense, el 5 y el 7 comienzan con 0. Si yo sumo con el sumador que estamos acostumbrados a trabajar, genero el 1, 1, 0, 0 y si miro el bit más significativo es negativo. Entonces, en este caso, recuerden, si bien, ojo en el primer caso que me produjo un carry, hemos dicho que este carry se ignora completamente. Cuando trabajamos con una cierta cantidad de bits, no esto ni lo pongan porque va a estar mal. Se trabaja con la cantidad de bits que se ha dispuesto originalmente. Lo único que se chequea es si esto es overflow o no. Fíjense, en este caso no hay carry aquí afuera y sin embargo el resultado es incorrecto. Entonces cuidado con eso, no me pongan, ustedes acostumbran a agregarme un bit más y yo les voy a decir que hay un error, porque si hemos dicho que trabajamos con 4 bits, este bit no tiene nada que hacer, porque este es un quinto bit. Bien, y para finalizar para que tomen una idea, lo vamos a ver muy brevemente, simplemente el procedimiento, es cómo se hace la multiplicación binaria. La multiplicación binaria tiene exactamente las mismas características que vamos a hacer dos números positivos, sin signo, fíjense, estamos trabajando sin signo, para que ustedes vean cómo se trabaja. Lo que se hace es, se ponen los dos números uno a continuación del otro, como hemos visto acá, y sumamos este número que se va desplazando hacia la izquierda, según acá sea 0, acá haya un 1 o hay un 0. Por ejemplo, como acá hay un 1 en la parte menos significativa, yo reproduzco este número que está acá. Este 1, como ya está desplazado hacia la izquierda y es un 1, pongo este número que está acá, pero desplazado a la izquierda una posición. Como este 0, el que sigue 0, pongo ahora 0, porque 0 por cualquier cosa es 0, también desplazado una posición, y finalmente, como este es 1, desplazado 1, 2, 3, 4 lugares, reemplazo, coloco este mismo número, desplazado 4 lugares, y después hago la suma. Acá la pregunta que ustedes deben hacer, pero yo no sé sumar, en el caso que todos estos fueran 1, tengo que sumar, yo tengo hardware para sumar dos números y un eventual carry. Bueno, en el libro, ustedes fijan, se van haciendo las sumas parciales de a dos filas, casualmente por ese problema. Acá es más conceptual la idea y es lo que yo quiero que a ustedes les quede. Fíjense una cosa importante también, y es que en general un número, si yo multiplico dos números de 4 bits, puedo llegar a tener un número hasta de 8 bits. No más que eso, pero tengo que garantizar que dos números de 4 bits, en realidad la cantidad de bits del resultado se suman por esto. Si yo sumara multiplicar uno de 4 bits por 3 bits, podría llegar a tener un número de hasta 7 bits. Bueno, esto es lo que los quería, con esto quería terminar. Por supuesto hay también en el libro, si quieren, fíjense, para sumar números negativos, representación de números negativos, etcétera, etcétera. No nos interesa en esto porque ya sería una tarea un poquito más compleja y nos va a dar tiempo. Muy bien, entonces dejamos acá y pasamos a la bolilla 2.